Puesta contra el reloj, la reforma pensional ya ha sido aprobada en el 70% de su texto, de su articulado. Lo siguen aprobando en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Tendría que ir después a la plenaria de la Cámara, antes de que termine esta legislatura, ya en menos de 3 semanas y media. La doctora Marta Alfonso es la parlamentaria, la ponente de la reforma pensional, que está logrando sacarla adelante en la Comisión Séptima. Doctora Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Néstor, para usted, para toda la mesa de trabajo y para la audiencia de Blue. ¿Los artículos que quedan son los más importantes o los menos importantes? Hay artículos muy importantes, por ejemplo, el tema de la distribución de la cotización, cómo va a quedar ese 16% distribuido en fondos de ahorro, comisiones de administración, seguros previsionales. El tema de la vigencia es otro tema que seguramente será muy polémico el día de hoy. Si arranca esta reforma en el 2025 o en el 2026, que es en donde están como las dos posturas más fuertes del debate. Así que, por supuesto, hoy hay un bloque de artículos muy importante que se discute. Y falta uno de los más importantes, que es el del umbral. Tal y como están las cosas, ¿el umbral va a quedar en 2.3 salarios mínimos? Sí, Néstor, ayer ya se aprobó el artículo del umbral y en efecto se ratificó el artículo que venía y el acuerdo que venía de Senado de 2.3 como techo para el sistema de prima media y que tendrá subsidio del Estado. ¿Y a partir de cuándo entraría en vigencia la reforma pensional? ¿Ya tienen la fecha de vigencia? Este es un debate que se dará hoy. Algunas personas creemos que es importante que este mismo gobierno que propone la reforma sea el que empiece a implementarla y por eso proponemos 1 de julio de 2025, es decir, mantener el artículo de vigencia como viene de Senado, y otros que proponen que arranque la implementación en el año 2026. Ese será uno de los puntos álgidos del debate hoy. Sí, doctora Alfonso, finalmente las pensiones, quienes hoy están pensionados, ¿van a tener que pagar un nuevo impuesto? Ninguno. ¿Eso se lo quitaron? No es que nunca lo ha tenido, sino que había un error de redacción en donde no se ponía 1000 VTs. Sí lo había tenido, era un error de redacción, pero sí lo tenía. ¿Cómo? Sí lo tenía. Simplemente le hacía falta la palabra mensuales, porque entonces hubiese quedado como si quienes sumaran 1000 VT en sus pensiones, que puede interpretarse al año o al mes, la gente lo estaba interpretando como 1000 VTs al año, entonces se grababan, pero no, hoy se mantiene tal cual está en el estatuto tributario, solamente un impuesto a quienes superan pensiones de 1000 VT, que significa 47 millones de pesos o más mensuales. Sí, creo que las únicas pensiones de ese monto son las de los expresidentes. Sí, señora. Representante, ¿cómo quedó además el régimen de transición, que por momentos ha causado polémica? Finalmente, los colombianos que ya tengan hoy cuántas semanas cotizadas se quedan en el actual modelo. Ese artículo se mantiene como viene de Senado también, 750 semanas para las mujeres y 900 semanas para los hombres. Esas personas entran en régimen de transición. Quienes tienen más de esas semanas se quedan en el antiguo régimen, de acuerdo a la normatividad como hoy está establecida. ¿Y cuándo entraría en marcha? Que finalmente es lo que mucha gente se está preguntando, si finalmente se hace dentro de un año, dentro de 2 años. ¿Cuál es la discusión al interior de la Cámara, de la Comisión Séptima? Sí, sobre eso agregaría 2 cosas. La primera es que quienes cuestionan que entre en vigencia en 2025 dicen que el gobierno nacional, particularmente Colpensiones, no tiene hoy la capacidad administrativa ni la infraestructura tecnológica para recibir el volumen de afiliados y de operaciones que tendría que hacer dentro del sistema pensional como se está proponiendo en la reforma.
Quienes proponemos que se haga a partir del 2025, partimos de las afirmaciones que ha hecho el presidente de Colpensiones, el doctor Jaime Duzán, la ministra de Trabajo, la doctora Gloria Inés Ramírez, quienes afirman que desde ya, hoy, incluso sin reforma, vienen fortaleciéndose las capacidades institucionales, administrativas y de infraestructura tecnológica de Colpensiones para recibir la reforma. Colpensiones llevaba muchos años, décadas, desde que se creó, llevaba sin inversiones importantes en su infraestructura tecnológica, por ejemplo. Y hoy lo que nos dice el doctor Duzán es que viene desde hace un año casi fortaleciéndose esa capacidad, haciéndose estudios y diseños de cuál es el mejor software y la seguridad informática que requiere la entidad para garantizar mayores tiempos mejores para la operación del sistema, interoperabilidad con los sistemas de información de los fondos privados. Así que nosotros confiamos en esa información que suministra el gobierno y en esa medida creemos que sí va a estar lista la institucionalidad para recibir e implementar este nuevo sistema pensional a partir del 1 de julio de 2025. Doctora Alfonso, yo le quiero preguntar sobre un tema relacionado con las comisiones. Hoy en día, es decir, antes de la reforma pensional, tengo entendido que nos cobran solo una comisión. En el momento en que hacemos nuestra cotización, ahí se cobra y se descuenta esa comisión. Pero desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana dicen que con la reforma pensional tendremos que pagar 3 comisiones. La de hoy, más una comisión por la administración del ahorro ya que está administrando en este momento el sistema privado, más otra comisión sobre los rendimientos. Es decir, mucha plata que al final saldría de los bolsillos de los colombianos a primera vista. No, mira, te voy a contar que hoy los fondos privados cobran cerca de 4 comisiones. La comisión por administración de la cotización, que es un incentivo un poco perverso en el mercado porque busca tener muchos afiliados para poder cobrar por esa cotización, ¿cierto? Por ese afiliado y no aumentar rendimiento sobre ese dinero que se recauda. Entonces, lo que estamos teniendo hoy es fondos privados con muchos afiliados, pero que no necesariamente logran pensionarse, que llegan a su edad reglamentaria, a sus semanas reglamentarias, pero que todavía no tienen el ahorro individual para subsanar o para garantizar, sostener una pensión mínima, y en esa medida le dicen, no, usted no le alcanza, entonces le devolvemos su plata con unos rendimientos. O sea, por eso se propone la reforma, porque hoy el sistema en donde tiene la mayoría de afiliados, que es el régimen de ahorro individual, no está pensionando a la gran mayoría de sus afiliados que cumplen los requisitos. Entonces cobran 4 comisiones, esa comisión por administración, una comisión por traslados, una comisión también por cesantes, creo que una comisión también por pensiones anticipadas, o no recuerdo si por programadas, pero bueno, cobran como 4 comisiones que significan 1.4 billones de pesos del año pasado, que por supuesto no fueron a las cuentas de ahorro individual, sino a los fondos privados y a sus administraciones. ¿Qué está proponiendo hoy el artículo 24, que será uno de los de mayor polémica hoy? Que se quite esa comisión sobre administración, es decir, esa comisión la pagarían los del antiguo régimen, que no van a pagar ninguna comisión del nuevo. En el nuevo nosotros estamos proponiendo que el incentivo se ponga en la administración de los recursos que se empiezan a ahorrar en los nuevos fondos. De eso quiero preguntarle. No sobre la administración. Ustedes están eliminando comisiones, todo perfecto, están creando muchos derechos nuevos, todo perfecto. ¿Y por qué están tan generosos si no se sabe todavía cuánto vale la reforma pensional? Dicho de otra manera, no hay aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Están en la etapa de apruebe derechos, sin que sepa nadie cuánto valen esos derechos.
No, es muy importante tu pregunta. La reforma sí tiene un estudio de impacto fiscal, que de hecho es ¿Cuánto vale la reforma pensional? Cero. Si lo tienes, si yo estoy equivocado, ¿cuánto vale la reforma pensional? No podría decirte el número porque porque no lo hay. Son proyecciones No a 2070. No, permíteme, yo desarrollo mi respuesta. Hoy el Ministerio de Hacienda ha modelado parcialmente con los artículos como van y las decisiones como van en el trámite legislativo, ha diseñado una modelación financiera y de sostenibilidad fiscal hasta 2070. O sea, esta reforma, como están las cifras del Ministerio de Hacienda, sería sostenible 50 años hacia adelante. Alfonso, ¿sí? 50 años hacia adelante sin ningún impacto fiscal sobre los recursos de la nación. Doctor Alfonso, usted me acaba de decir que yo estoy equivocado, que sí hay aval fiscal. Cuando ustedes lleven... Mira, es que una cosa es que haya modelación, hay modelación, y otra que haya aval fiscal. Por eso, el aval fiscal no puede llegar en cualquier momento del trámite y es obligatorio que llegue como máximo plazo para el último debate. Lo que nos ha dicho el Ministerio de Hacienda es: nosotros no podemos entregar un aval fiscal si no hay un articulado mucho más maduro y consolidado, porque o si no, nosotros entregamos un aval fiscal sobre un artículo que ustedes después un articulado que ustedes después modifican, y eso en el sistema pensional cambia inmediatamente la modelación presupuestal financiera que se ha hecho. Por eso lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda es: nosotros vamos a entregar el aval fiscal con todos los estudios que ya tenemos, pero cuando ustedes entreguen un articulado mucho más consolidado, que será ahorita que llega a cuarto y último debate en plenaria de Cámara. Estamos de acuerdo en que ustedes están en el apruebe sin saber cuánto vale el apruebe, ¿cierto? No, nosotros tenemos la información que nos ha suministrado el Ministerio de Hacienda y creemos en sus criterios, en sus cifras, en sus modelamientos. También el Ministerio de Trabajo ha mostrado toda la modelación que ha hecho de la reforma pensional y es sostenible. ¿Qué hace falta? Que consolidemos el articulado para el cuarto debate y ahí llegará el aval fiscal. Solo quiero decir, no me ha mencionado una cifra de cuánto vale la reforma pensional, que es lo que le estoy preguntando. Es que son muchas variables, porque tiene recursos tiene unas proyecciones, que yo no las voy a dar porque tiene que darlas es el Ministerio de Hacienda en su concepto, pero ellos son muchas variables, son variables de ahorro individual, en aquello que supera 2.3 salarios mínimos. Hay otras proyecciones de los ahorros, digamos, al régimen de prima media. Ese es otro fondo. Hay otras modelaciones que se hacen con lo que se saca de la cotización para el fondo del pilar contributivo que va al Banco de la República, y toda esa plata es lo que garantiza la sostenibilidad fiscal. Entonces, por eso no tengo aquí el cuadrito con las proyecciones que nos ha presentado el Ministerio de Hacienda, pero esa información existe, está trabajada por los técnicos del Ministerio de Hacienda, también del Ministerio de Trabajo, y yo tengo absoluta tranquilidad de que esta es una reforma sostenible en el tiempo y sin ningún impacto fiscal sobre las finanzas de la nación. Usted puede tener esa tranquilidad seguramente justificada. Yo solamente quería llegar al punto de que no hay aval fiscal y que están pero aprobando. Va a llegar. Va a llegar muy pronto porque están todos los insumos, insumos, están esperando el Ministerio de Hacienda que se consolide el articulado de tercer debate para poder producir para ese último debate con el articulado mucho más maduro, más próximo a lo que va a ser la reforma, para poder entregar ese aval fiscal. Doctor Alfonso, gracias por acompañarnos esta mañana y mucha suerte. Estaré pendiente de ese aval fiscal. Gracias, bueno, feliz día, que estén muy bien. Chao. Que va a llegar para el cuarto debate.